Es una bendición estar nuevamente con ustedes. Es verdaderamente un privilegio poder reunirnos. Feliz domingo para todos. Dios les bendiga abundantemente en esta mañana. Estamos preparados para recibir la palabra del Señor. Hoy, este día, estaremos hablando de un tema que Dios puso en mi corazón compartir, muy interesante para nuestra vida, para nuestro crecimiento. Hoy estaremos hablando sobre el tiempo de Dios. Quiero saludar a toda la congregación en esta oportunidad antes de ir a la palabra, antes de ir al tema que nos va a ocupar esta mañana. Desearles muchas bendiciones, deseando que cada uno de ustedes se encuentren bien, siempre recomendándoles tomar las medidas que nos han recomendado, el distanciamiento social, especialmente cuando salimos a nuestros compromisos que todavía hay que hacer, usando el tapabocas que están pidiendo, y seguimos orando, ¿verdad? Como iglesia, como familia, y a pesar de ese distanciamiento social, nosotros tengamos nuestro acercamiento espiritual con nuestro Dios, nuestro acercamiento de armonía, de coinonía con nuestros hermanos. Mantengamos siempre el contacto los unos con nosotros, por ahí enviando un texto, una llamada telefónica que tanto, ¿verdad?, nos bendice. Y sobre todo no deje de conectarse en nuestras actividades de la semana. Estamos presentando una enseñanza los días miércoles. Hoy también lo estamos haciendo los días viernes a las 7:30. Dios tiene siempre una palabra para nosotros cada oportunidad que nos sentamos para estudiar la palabra del Señor. Y por supuesto los días domingos que estamos acá en el santuario, ¿verdad?, extrañando esas reuniones, pero seguimos orando y esperando en el tiempo de Dios para que nos volvamos a reencontrar. Así que reciban un saludo, ¿verdad?, de mi familia, mi esposa, y bendecimos sus vidas en esta mañana. Y estamos ya listos para entrar a la palabra del Señor, ¿verdad? Voy a invitarles a abrir sus Biblias, amén, y vamos a estar abriendo las Sagradas Escrituras en el Salmo 31. Allí voy a tomar la base bíblica, el versículo 15, un solo versículo del Salmo 31, y vamos a estar hablando esta mañana sobre el tema, el tiempo de Dios. Y leo la palabra una vez más, como siempre lo hacemos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Una vez más leo la palabra, dice: en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Vamos a orar. Voy a invitarle, ahí donde quiera que usted se encuentre, a orar juntamente conmigo. Ahí es lo que más necesitamos, de la oración, interceder los unos por los otros, y que Dios fortalezca nuestras vidas esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de poder estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque, Señor, todavía tenemos la bendición de poder predicar tu palabra, anunciar las buenas nuevas de salvación. Gracias por la vida de tu iglesia. Gracias por cada hermano, cada hermana
Señor, que se conectan, Señor, a través de las redes sociales. Por aquellos que están también, Señor, mirando los videos, Señor, y todos los medios que estamos usando, Señor, para poder llegar a sus hogares. Gracias por la iglesia que está en casa, Señor, porque sin darnos cuenta, Señor, estamos viviendo una nueva experiencia. Señor, algo distinto, Señor, a lo que estábamos acostumbrados a hacer. Señor, pero hoy, Señor, estamos en casa, pero podemos también disfrutar de tu presencia. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo nos acompaña, porque no estamos solos. Tu iglesia, Señor, no está, Señor, retenida. Tu iglesia no está aislada. Tu iglesia, Señor, no se ha detenido. Tu iglesia poderosa se sigue reuniendo en casa. Seguimos proclamando tu palabra, seguimos sintiendo las caricias de tu Espíritu Santo. Y tu palabra sigue produciendo vida, rema, unción. Y en esta mañana yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, llegue a los corazones de tus hijos. Que tu palabra visite, Señor, los hospitales, visite los sitios de ancianos, Señor, los hogares donde hay un enfermo, Señor. Y en el nombre de Jesús, junto con los miles de hermanos y creyentes en el mundo, Señor, que están orando, Señor, declaramos una palabra sanadora sobre los enfermos. Todo virus, Señor, muera en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, con la autoridad que tú me das como tu siervo, Señor, una palabra sanadora y una unción poderosa fluya, Señor, a través de los medios de comunicación. Tu unción poderosa llegue, Señor, ahí hasta donde están mis hermanos necesitando una palabra, Señor, de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra de vida, Señor, una palabra de sanidad. Y en el nombre de Jesús tomamos la autoridad, Señor, y todo virus se va fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos vida. Señor, mira las personas que están conectadas a un respirador en cuidados intensivos. Mira, Señor, la gente que está en sus hogares sin cuidado médico. Señor, en las provincias, en las sierras. Señor, ahí donde no puede llegar el auxilio médico. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por aquellos hogares donde hay necesidad de alimento. Padre eterno, en el nombre de Jesús, aquellos corazones que están, Señor, en depresión, con miedos. Señor Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, visita esos corazones, Padre. Visita esas vidas, Señor. Aliméntanos con tu palabra, susténtanos esta mañana. Fluye, Espíritu Santo, bendice cada vida, cuida de tu iglesia, cuida de nuestras familias. Oramos por los médicos, Señor, oramos por las enfermeras, por el personal de los hospitales, por los paramédicos, Señor, por los policías, Señor, por todos aquellos que están, Señor, en estos lugares donde sus vidas están expuestas, Padre eterno. Señor, visita las naciones. Te pedimos perdón, Señor, por el pecado de nuestra tierra. Sana, Señor, este mundo, Padre eterno. Perdona tanto adulterio, perdona tanto crimen, perdona, Señor amado, tanto aborto, perdona tanta maldad, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor. Yo te pido perdón, Señor, por esta nación y por el mundo entero, porque delante de ti, Señor, hemos pecado. Aplaca tu ira, Señor amado. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Acuérdate de tu creación, Señor. En tu misericordia,
sana nuestra tierra, sana las naciones, Señor. Acuérdate de tu misericordia. Señor, aplaca tu ira, Señor. Visita tu iglesia, Señor. Visita tu iglesia. Ten misericordia, Señor, esta mañana de nosotros. Gracias, Señor, gracias. Te necesitamos. Hoy más que nunca, Señor, te necesitamos. Hoy más que nunca, Señor. Hoy más que nunca, papá. Hoy más que nunca, mi Dios. Abba, Padre. Ten misericordia, Señor, de la ciudad de Los Ángeles. Dale dirección a este país, Señor. Dirige a los gobernadores de cada estado. Señor, pon en el corazón que nuestro mundo sea consciente, Señor, del cielo, de lo que estamos viviendo, Señor amado. Y que nuestra población pueda obedecer y podamos seguir siendo gente sabia y entendida, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor para siempre. Hemos tomado este tema para esta mañana. Gloria al Señor. El tiempo de Dios. El 2020 marcó el inicio de una nueva década. 2020 es una visión perfecta y los tiempos de Dios yo puedo seguir declarando que son perfectos. Hoy más que nunca la iglesia del Señor tenemos que aprender a discernir y a identificar el tiempo de Dios. Un tiempo que estamos viviendo, como todos sabemos, lleno de acontecimientos apocalípticos, acontecimientos reveladores, y voy a decir también desafiantes. ¿Por qué digo desafiantes? Porque nos desafían como individuos, como iglesia, ¿verdad? Y hoy uno de los desafíos más grandes que tienen los diferentes estados de aquí de la nación en la cual vivimos, de los Estados Unidos de Norteamérica, el desafío más grande y la pregunta más fuerte es ¿cuándo abrimos, verdad, todo el comercio, se abre las fronteras, se abren los vuelos, se abren lo que es la economía para regresar a lo que se llama lo normal? Y ese es el desafío que tiene cada estado, el mismo gobierno que está dando instrucciones, y ustedes se han empezado a dar cuenta lo que está sucediendo, ¿verdad? Incluso han habido en ciertos estados, aún aquí mismo en California, en Orange County, en San Diego, han empezado a haber manifestaciones, ¿verdad? La gente ha salido a las calles para pedir volvamos a nuestros trabajos, volvamos a la vida normal. Sin embargo, hay otros grupos que están diciendo tengamos paciencia, esperemos para evitar que gente siga muriendo a causa del contagio. Esos tiempos que vivimos, hermanos, son tiempos desafiantes. Ahora nosotros como iglesia nos preguntamos, ¿verdad? Hay una pregunta que yo me hacía mientras preparábamos estas notas. Le decía al Señor, Señor, ¿seremos nosotros la generación que vamos a vivir el rapto de la iglesia? Otra pregunta que tengo que hacerme es, Señor, ¿cómo puedo entender
en qué momento estamos como iglesia viviendo. Una de las expresiones que también tenemos que declarar es: Señor, ven pronto. Sí, Jesús, ven. Señor, ayúdanos a entender el tiempo que estamos viviendo. Porque muchos, ¿verdad?, hoy se han soltado a pregonar un evangelio de miedo, un evangelio de juicios, un evangelio muy apocalíptico, y se oye tanto hablar por la pandemia que estamos viviendo. Y muchos se preguntan también en dónde estamos hoy, en el 2020, en el reloj de Dios. Y es aquí donde nos vamos a meter a hablar del tiempo de Dios. Y la pregunta que usted y yo nos hacemos, ¿verdad? ¿Cuál es el reloj de Dios? ¿Tiene reloj Dios, el eterno Dios? ¿Tiene un reloj con el cual Él mide el tiempo? ¿O cómo nuestro Dios habla a la humanidad, a nosotros, sobre ese tiempo? El tiempo que nosotros sabemos vivir. Y pensaba, mientras preparábamos, ¿verdad?, esta palabra que Dios ponía en nuestro corazón, compartir con ustedes en esta mañana, que en la eternidad de Dios no existe un reloj. Lo voy a volver a repetir, quizás muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero en la eternidad de Dios no existe un reloj, porque Dios es eterno. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice su palabra que para Él un día son como 1000 años. Nosotros estamos ahorita en el 2020, o sea, de la nueva era, ¿verdad?, después de Cristo. Entonces apenas para Dios han pasado 2 días y quizás 20 segundos, si lo quiere ver así, ¿verdad?, por darle un pensamiento para que tenga una idea de lo que es la eternidad de Dios. Y muchos de nosotros, ¿verdad?, teólogos, escatólogos, ¿verdad?, y quizás no me entienda la palabra escatólogo. Los escatólogos son aquellos que tratan de interpretar los pasajes apocalípticos, las profecías sobre eventos del porvenir. Y todos tratan hoy en día de descifrar algún código para entender cuándo será el momento del fin. Y si estamos viviendo, ¿verdad?, el final de este siglo. Pero yo quiero decirle que el tiempo de Dios es en la eternidad y el tiempo de Dios es perfecto. El pasaje que leíamos, ¿verdad?, encontramos la oración de David. Algunos piensan que fue Jeremías por el estilo de cómo escribe este salmo. Y Jeremías o David, quien haya escrito, ¿verdad?, porque están algunos, dicen que quizás lo escribió Jeremías, ¿verdad?, por el estilo, por las frases, apunta mucho a que es una oración de súplica del profeta Jeremías, pero quizás pudo ser David. Pero quien haya escrito este salmo es en un momento de tensión. Para depender de Dios se requiere de un compromiso completo. Y cuando el salmista dice: mas yo en ti confío, dice el versículo 14, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, y en tus manos están mis tiempos. Oiga esto, en tus manos están mis tiempos.
Y lo que está diciendo el salmista es: oh Dios, en tus manos está mi vida. Cuando está hablando sobre tiempo, está hablando sobre el lapso de vida que su Dios le permitió vivir. Entonces, el salmista reconoce, fíjate esto, el salmista reconoce que todo, no sé si usted lo reconoce en esta mañana, pero todo está en las manos de Dios. No puedo hacer nada. ¿Cuántos dicen amén? No, yo no puedo hacer nada. En muchos hay impotencia, ¿verdad? Yo sé que es desesperante estar ahí en casa siguiendo instrucciones. Yo sé que muchos están inquietos. El mundo está desesperado. La economía ha sido golpeada en todos los aspectos, ¿verdad? En la agricultura, el plomero, el carpintero, el electricista, el pintor, todo el mundo ha sido lastimado. Las grandes aerolíneas, las grandes empresas, los dueños de restaurantes, la economía en el mundo entero ha sido lastimada muy fuerte, y todo el mundo se pregunta cuándo regresaremos a lo normal. Pero yo quiero decirle, si aprendemos a entender que todo está en las manos de Dios y que el tiempo de Dios es perfecto, nosotros vamos a someternos a la soberanía de Dios. Cuando el salmista dice: en tus manos están mis tiempos, le está diciendo: en tus manos está mi vida, en tus manos está la misma vida que no me pertenece. En tus manos, Señor, están los planes y proyectos. Todo en nuestra existencia, amada iglesia, querido hermano, amigo, amiga que me escuchas, todo está en las manos de Dios. Y por más que nosotros nos afanemos, nos desesperemos o busquemos una salida, el único que puede dar esa salida es nuestro Dios. Ahora, lo que Dios quiere en esta mañana es que usted y yo logramos discernir, entender cuál es el tiempo nuestro y cuál es el tiempo de Dios. Y yo quiero meterme ahora a estudiar, a presentar. Esto va a ser un poquito una palabra reveladora de estudio, ¿verdad?, sobre lo que es el tiempo. Tiempos en hebreo, ¿verdad?, el término es et. Y tiempo en hebreo es periodo o un tiempo determinado. Cuando la palabra et se presenta en el Antiguo Testamento, se refiere a un tiempo diseñado por las manos del arquitecto celestial. Y muy interesante esto, para cumplir propósitos en nosotros. El Dios eterno, en hebreo eterno es olam. En su eternidad establece el tiempo. En otras palabras, ese pequeño periodo que nos ha tocado vivir hoy está incrustado en su eternidad. El olam de Dios o la eternidad de Dios es su eternidad completa. Y a nosotros nomás nos ha tocado vivir un pequeño periodo de tiempo. Y esa porción de tiempo se mete en la eternidad de Dios. No sé si está comprendiendo esa parte. Pero ahí es donde nosotros no logramos discernir o entender muchas veces la diferencia entre lo que es. Y voy a usar dos términos que en la mayoría
de escritos sagrados en la Biblia, dos términos griegos que nos marcan el mejor entendimiento sobre lo que es el tiempo del ser humano y el tiempo de Dios. Y vamos a aprender a entender la diferencia entre estos dos términos. El primer término es cronos, de donde viene la palabra cronológico. Cuando decimos cronológicamente, es un tiempo que se sabe medir. El cronos es un término para el tiempo nuestro, el tiempo del ser humano. Pero hay una palabra también que la Biblia la menciona muchas veces. En el griego es el tiempo de Dios, es kairos. Ahora, metámonos para entender el texto, y yo quiero llevarlo a leer la palabra del Señor, y vamos a entender esta mañana la diferencia entre cronos y kairos, y por qué muchas veces nosotros, por no entender la diferencia, nos desesperamos y queremos que Dios se mueva en el tiempo nuestro, y no logramos entender que Dios no se mueve en el cronos del hombre, sino que Dios se mueve en su tiempo, en su kairos, en su eternidad, en su perfección. Y quiero decirle, iglesia, quiero decirte, amado hermano, que Dios siempre llega a tiempo. Pero hay que entender la diferencia entre crono y kairos. Y para esto yo me voy a ir a la Biblia, en cómo el Señor establece ese primer término, ahí en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos del 14 al 18. Dice la palabra del Señor: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y serán por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Ya Dios estableció también nuestro tiempo. Eso tiene que tenerlo claro, es bíblico. Él hizo, dice, e hizo Dios, dice el 16, las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor, que se señorea en el día, que es nuestro sol, y la lumbrera menor para señorearse en la noche. Él hizo también las estrellas. Y las dos grandes lumbreras, el sol y la luna, fueron creadas por nuestro Dios. Dice la palabra, y las puso Dios, dice, en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear, verso 18, y para señorear, dice la palabra del Señor, en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y dice el texto, y vio Dios que era bueno. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, el tiempo del hombre, ¿verdad? En el pasaje que acabamos de leer, usted va a encontrar dos lumbreras, el sol y la luna, para separar la luz de las tinieblas. Hoy podemos medir nuestro tiempo en milenios, siglos, años, meses, días, horas, minutos y segundos. Ese es el tiempo del hombre. El mismo Jesús hablaba sobre su regreso a esta tierra. Él decía, el día ni la hora nadie lo sabe, sino solo mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Él lo tenía bien claro, y Él nos hablaba en el crono de Dios. Solo mi Padre lo sabe.
en el cronos del ser humano, ustedes no lo saben, pero en el kairos de Dios, Él sí sabe el día y la hora que está establecido que Él regrese. Esa palabra crono, de tiempo, es de donde se deriva la palabra cronómetro, y mira la definición que nos da. Es un lapso de tiempo, es una duración de tiempo, es el tiempo terrenal que se puede medir. Mide los tiempos en la tierra, y por eso mucha gente vive desesperada, por eso que entramos en desesperación, por eso que nos impacientamos. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a seguir esperando por ese llamado? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a seguir esperando por esa respuesta a esa oración? ¿Hasta cuándo, Señor, yo tengo que seguir esperando? Por eso que Marta y María en su momento estaban desesperadas, esperando que Jesús llegara, y en un momento, de hecho, una de ellas le dice: si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Pero yo quiero decirte algo muy poderoso. Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Dios siempre llega a tiempo, y Él llegó en el kairos, en el tiempo en el cual Él se mueve. Ahora, yo le decía que hoy íbamos a aprender, íbamos a entender y a marcar la diferencia entre lo que es el tiempo del hombre, el cronos, y el kairos, que es el tiempo de Dios. Pero mira qué poderoso está esto, cuando entendemos el kairos. Kairos es correcto. Kairos es el momento oportuno. Kairos es el tiempo apropiado del propósito de Dios. Kairos es el tiempo cuando Dios actúa. Vayamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice la palabra en Marcos, capítulo 1, versículo 15? Dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se acerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí está el Señor. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Y estas eran las palabras del Señor, de nuestro Mesías, de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Él decía, el tiempo se ha cumplido. El kairos de Dios, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Ese es el tiempo de Dios, el tiempo apropiado del propósito de Dios. Entre el último profeta Malaquías y Mateo hubo un tiempo de espera. Hubo un tiempo de silencio, dicen los grandes teólogos. Hubo un tiempo que se pudo medir, hubo un crono del ser humano, un periodo de tiempo, y ansiaban y esperaban al Mesías. Y de momento aparece el Hijo del Hombre en esa región de Galilea, proclamando: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed
en el Evangelio. El tiempo apropiado del propósito de Dios. El tiempo cuando Dios actúa. Porque no es cuando usted decide que Él actúe, sino es cuando Dios decide mover su mano poderosa. Kairos es también llenura. Kairos es completo. Kairos es totalidad. Aparece el término griego Kairos 86 veces en el Nuevo Testamento. Kairos es la medida correcta, la medida perfecta del tiempo de Dios. Es el periodo definido de nuestro Dios. Es el tiempo oportuno de nuestro Dios. Es el momento señalado y preciso de nuestro Dios. Por eso que en lo que respecta a la profecía bíblica, nosotros como iglesia, todo lo que tenemos que hacer es esperar en Dios, velando y orando, viviendo día a día, sabiamente, no como necios, dice su palabra, sino aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que vivir en nuestro crono, pero esperando el Kairos de Dios, esperando el momento oportuno de Dios, el tiempo correcto, el tiempo perfecto. El Señor ya lo tiene establecido en su sola potestad, el día y la hora que era de venir por su iglesia. Pero nosotros tenemos que estar preparados, velando en todo tiempo, esperando su gloriosa venida. Cronos marca cantidad, porque nosotros hablamos de tiempo, de medidas, de días. Celebramos aniversario, de boda, de la iglesia, cumpleaños. De repente nos empezamos a asustar cuando nos estamos volviendo, ¿verdad?, más viejos. Y el tiempo nuestro se mide. El crono del hombre se mide. Pero el Kairos de Dios es su eternidad. No sé cuántos están entendiendo en esta mañana esta palabra. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre para siempre. Libro de Romanos 5:6 dice su palabra: Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo, dice, en su Kairos. No sé si está entendiendo esta parte. En el tiempo de Dios, Él vino y murió en esa Pascua por todos los seres humanos, por todos los pecadores. Ese fue el día oportuno, el día adecuado, el día puntual. Me encantan todas estas palabras cuando hablamos de Kairos. El día preciso, el día exacto, el día justo y diseñado desde el cielo, el tiempo diseñado en el cielo para bendición de los hombres. Muchos tienen problemas con la palabra predestinación, pero todo fue predestinado, todo fue armado, planeado, todo tuvo un creador, un arquitecto allá en el cielo, porque mi Dios no se mueve en su tiempo, mi Dios se mueve en su sola potestad, en su Kairos. Y eso es lo que Dios ha tratado de muchas maneras, de hacernos entender como iglesia, que todo lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a discernir y a vivir el tiempo que hoy en día estamos viviendo, la jornada que hoy nos ha tocado vivir. Y lo que quiero que nosotros comprendamos en esta mañana es aprender a velar y a orar
porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y eso es lo que Dios nos llama. Cuando preparaba estas notas, el Señor me metió a la parábola de las 10 vírgenes, capítulo 25 del libro de Mateo. Quiero que vayas conmigo a ese pasaje. Libro de Mateo, capítulo 25. Y el texto comienza, el Señor comienza hablando que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y dice la palabra del Señor que estas 10 vírgenes, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Pero aquí hay algo bien interesante que meditar en esta mañana. Ellas estaban esperando al esposo. Estaban esperando el regreso del esposo. Pero las 10 las dividen en 2 grupos. La parábola dice que 5 eran prudentes, porque las 5 prudentes o las 5 sabias, inteligentes, tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Pero también la parábola llama a 5 insensatas, y las 5 insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, dice el texto. Y pasado el tiempo, dice, tardándose el esposo, porque de momentos como nosotros nos movíamos en nuestro crono, de momento nos impacientamos, de momento queremos saberlo todo, queremos encontrar por ahí una profecía y acomodarla, y estamos viendo lo que está sucediendo. Hay gente asustada por cosas que se escuchan siempre en las noticias, en las redes sociales, y estamos siempre expectantes lo que hace el Vaticano, lo que hacen las grandes potencias, lo que está sucediendo alrededor del mundo, y queremos descifrar, discernir cuál es el tiempo que vivimos. Y nos alarma escuchar los movimientos ecuménicos que se ven alrededor del mundo, la globalización de la economía, los planes que hay en el mundo para dejar de usar el dinero, los planes que hay en el mundo para tener un solo sistema, un nuevo orden mundial, y tratamos de discernir cuál es ese momento que estamos viviendo. Porque algunos pensamos, entonces, ¿cuándo vendrá aquel que prometió que volvería por su iglesia? ¿Cuándo volverá aquel que nos prometió regresar? Pero dice la palabra del Señor, regresando a la parábola de las 10 vírgenes, dice la palabra del Señor que tardando el esposo, dice el versículo 5, cabecearon todas y se durmieron. Y aquí el Señor me daba algo interesante cuando preparábamos esta predicación de esta mañana. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero aquellas vírgenes, todas tenían lámparas, todas cabecearon, tanto las que tenían aceite como las que no tenían aceite. Todas se durmieron.
Pero dice la palabra del Señor, pero a la medianoche se oyó un clamor diciendo, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Y las que pudieron entrar fueron aquellas vírgenes sabias que tenían aceite. Entonces la diferencia más profunda estaba en el aceite. No es tanto en cabecear y dormirse, porque de momento puedes cabecear y podemos dormirnos. Pero el asunto más fuerte aquí en la parábola está en la cuestión del aceite, porque el aceite es el que mantiene la lámpara encendida. El aceite es el que mantiene la lámpara para aquel que está velando. Y lo que Dios quiere en este tiempo es que nosotros traigamos ese aceite, bendito sea el nombre del Señor, para que nuestras lámparas estén siempre encendidas en espera del Maestro, en espera del Kairos de Dios, esperando, velando, orando en todo tiempo. Pero hoy es un tiempo donde como iglesia tenemos que prepararnos, tenemos que esforzarnos, porque mucha iglesia estaba viviendo vidas descuidadas, vidas metidas en asuntos personales, mucha iglesia politizada, aunque no digas amén, pero muchos ministros viviendo, hablando más de política que del bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, queriendo jugar un papel de protagonista de este mundo para recibir aplausos, para recibir cualquier asunto, cualquier estímulo terrenal antes de recibir un elogio del cielo, antes de ser un protagonista del reino. Dios siempre llega a tiempo y lo voy a seguir sosteniendo. Nuestro Dios tiene marcado en su kairos el momento exacto en que ha de venir a esta tierra para redimirnos, en que ha de venir a esta tierra para rescatarnos de este cuerpo. Me dirá, ya fuimos redimidos en la cruz del Calvario. Yo te estoy hablando para rescatarnos de este cuerpo, que mientras estemos en este cuerpo siempre vamos a estar expuestos al pecado. Pero un día seremos transformados, y esto corruptible se vestirá de incorrupción, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y un día, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, y el Señor viene por su iglesia. Pero mi compromiso con Dios es aprender a entender y a discernir el kairos de Dios, el momento de Dios. Dios habló a sus siervos, haciendo fieles promesas en el cronos del hombre, y Dios cumplió fielmente también sus promesas. A Abraham el Señor le habló que estaría su pueblo por más de 400 años oprimidos en un pueblo extraño, y se cumplió tal como se lo habló a Abraham. En el capítulo 15, versículo 3 está esa palabra. Y allá en Éxodo 12:40 nos da la palabra que Israel estuvo 430 años exactos viviendo en el cautiverio en Egipto. A los que fueron exiliados en aquella diáspora, llevados al cautiverio en Babilonia, se les habló de un crono, de un periodo exacto en el ser humano de 70 años de cautiverio. Y
Israel vivió 40 años en el desierto y el Señor fue bien claro. 1 año por cada día que los espías fueron a explorar la tierra. Y fueron 40 días y 40 años exactos que vivieron dando vueltas en el mismo desierto. Después de aquel último profeta, Israel esperó un periodo de 400 años. Israel fue destruida, fue saqueada, fue invadida, su templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y desde el año 70 hasta 1948, precisamente un 14 de mayo, ya hace 72 años casi, Israel, el pueblo hebreo, no tenía un lugar estable, no eran una nación y vivieron por muchos años como peregrinos errantes sin tener un lugar estable, sin ser una nación. Pero había muchas palabras, muchas profecías. Ezequiel habla de muchas palabras proféticas del regreso de Israel, y hoy ante nuestros ojos somos la generación que hemos contemplado con nuestros propios ojos que el desierto volvió a florecer, que en un día volvió a nacer una nación, y hoy en día podemos ver a un Israel diferente, a una nación que tiene nombre, a una nación que ahora está a la par de las principales potencias del mundo, a una nación innovadora, a una nación creativa, a una nación que está en las manos de Dios. Y hoy en día podemos darnos cuenta que el Kairos es el tiempo perfecto de Dios. Y yo termino con esto en esta hora. El Kairos es el tiempo perfecto de Dios. Es el momento. Es la temporada de Dios. El Kairos es el día de tu visitación. Y yo te digo en esta mañana, iglesia, esperemos en el Kairos de Dios. La temporada de Dios viene para su iglesia. El día de la visitación viene, se aproxima para la iglesia de Jesucristo. El día de lo sobrenatural de Dios. Dios está a punto de realizar cosas grandes en medio de nosotros. Y yo te animo a no perder la visión 2020, a pesar del virus, a pesar de la pandemia, a pesar de la muerte, a pesar que haya calamidades, a pesar que la economía del mundo se esté sacudiendo, a pesar de todas las cosas que estén sucediendo alrededor nuestro. El tiempo de Dios siempre es un tiempo perfecto, y entendamos la visitación de Dios, a pesar que la iglesia de Jesucristo está ahí en sus hogares. Es un tiempo para buscarle en oración, tiempo para orar, para ayunar, para ver la gloria de Dios en nuestras familias. Es un tiempo que tenemos que aprovecharlo al máximo, porque cuando no esperas, repentinamente, en un abrir y cerrar de ojos, al final la trompeta sonará y el Señor llevará a su iglesia, nos llevará a ese lugar para celebrar la boda del Cordero. Recuerda, en su eternidad no hay un reloj en el tiempo celestial, y nada es imposible para Dios. En su eternidad Él sigue moviéndose alrededor del mundo, Él sigue obrando milagros, Él sigue glorificando su nombre, y Dios desea movernos de nuestro crono a su tiempo, a su kairos.
El salmista decía: pacientemente esperé en Jehová, y Él me libró de todos mis temores. Es tiempo, iglesia, de prepararnos. Es tiempo para meternos en su palabra. Es tiempo para meternos en su eternidad, para tener más claro el concepto de eternidad. Recuerda, solo somos peregrinos en esta tierra, solo estamos de paso por este mundo. Cumplamos fielmente el tiempo, la jornada que Dios ha establecido para que vivamos en este mundo. Dejemos un legado en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestras generaciones, y vivamos el día de hoy como si hoy fuera el último día que vamos a vivir sobre la faz de la tierra, porque Cristo viene pronto. Él es fiel a su palabra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo en una ocasión: voy pues a preparar lugar